mis padres eligieron asistir a la fiesta de cumpleaños de mi hermana en lugar de a mi boda. Me llamo Elena, tengo 32 años y acabo de darme cuenta de que nunca fui realmente una hija en mi familia. El día que recibí la llamada de mi madre, solo 3 semanas antes de mi boda, diciéndome que mis padres no podrían asistir porque caía en el cumpleaños de mi hermana. Yo estaba parada en un probador de novias con un velo blanco en las manos. 32 años de ser la hija mayor, 8 años de enviar $2,500 cada mes, y una llamada de 47 segundos para romper cada ilusión que había tenido. No lloré ni supliqué, solo colgué el teléfono e hice algo que debería haber hecho hace años. Antes de contarles qué pasó después, por favor tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente quieren escuchar el resto, desde donde nos ven. ¿Y qué hora es allá? Dejen un comentario para saberlo, para entender por qué. Una llamada de 47 segundos cambió todo. Necesito llevarlos a los años en que me llamaban el cajero automático de la familia. Crecí en las afueras de Portland, Oregón, en una casa de 3 habitaciones con un patio trasero que a mi madre le encantaba presumir a los vecinos. Isabela se quedó con el dormitorio con la ventana que daba al jardín, mientras yo obtuve la habitación pequeña junto al garage donde podía escuchar el calentador de agua gimiendo cada noche. Desde que tengo memoria, mi madre tenía una forma particular de presentarnos diciendo: «Esta es Isabela, mi hija», con su mano descansando orgullosamente en el hombro de mi hermana, y luego, casi como una ocurrencia tardía, añadía: «Y esta es Elena, la hermana mayor de Isabela, no su hija, sino la hermana de Isabela», como si toda mi existencia se definiera por mi relación con la niña de oro. A los 14 años ya trabajaba medio tiempo en una panadería local para pagar mis propios útiles escolares, mientras Isabela nunca tuvo que mover un dedo. Mamá le compraba ropa nueva cada temporada, el último teléfono y lo que quisiera. Yo usaba ropa heredada de primos y aprendí a estirar $1 hasta que gritara. Cuando cumplí 16, ahorré durante 6 meses para comprar un Toyota Corolla usado del año 2005 con el parachoques abollado y aire acondicionado que funcionaba cuando quería. Estaba tan orgullosa de ese auto porque representaba cada turno de madrugada, cada cumpleaños que pasé glaseando pastelitos para extraños en lugar de celebrar con amigos. 2 años después, cuando Isabela se graduó de la secundaria, mamá y papá la sorprendieron con un Mazda 3 nuevo, de color rojo cereza con asientos de cuero y el paquete completo. «Se lo merece», dijo mamá, cuando me vio mirando porque trabajó muy duro en la escuela. Isabela tenía un promedio de 2.8 mientras yo me gradué con 3.7 trabajando 20 horas a la semana. No odiaba a Isabela, solo odiaba que el amor en mi familia pareciera venir con una etiqueta de precio y yo siempre fuera la que pagaba. El verdadero sangrado comenzó cuando tenía 24 años. Acababa de graduarme de la universidad comunitaria con un título en administración de restaurantes, nada lujoso, pero me lo había ganado mientras trabajaba a tiempo completo como cocinera de línea. Conseguí un trabajo como preparadora en un hotel Marriott y por primera vez en mi vida tuve un cheque de pago constante y un vistazo de lo que podría sentirse la independencia. Entonces mamá llamó diciendo: «Elena, es una emergencia», con la voz tensa, como siempre se ponía cuando quería algo. «Tu padre perdió su trabajo y no podemos pagar la hipoteca. Este mes necesitamos $3,000. Yo no tenía $3,000, pero tenía una tarjeta de crédito con un límite de $5,000 que había estado protegiendo cuidadosamente para emergencias. Y esto era una emergencia, ¿verdad? Mis padres podrían perder su casa. Maximicé mi tarjeta de crédito y transferí el dinero ese mismo día. «Gracias, cariño», dijo mamá. Cuando confirmó la transferencia sabíamos que podíamos contar contigo. Durante los siguientes 3 meses comí fideos instantáneos en el desayuno, almuerzo y cena. Tomé turnos extra hasta que me dolían los pies y se me agrietaban las manos de lavar platos para pagar el saldo de esa tarjeta centavo a centavo. Mientras tanto, mis padres publicaban fotos en Facebook de sus cenas de fin de semana en restaurantes de mariscos, e Isabela subía selfies de un día de spa tituladas «Tiempo de unión madre-hija». Me dije a mí misma que era algo de una sola vez que estaban en una situación difícil y la familia ayuda a la familia. Pero esa fue la prueba. Y la probé demasiado bien.
así que nunca dejaron de darme nuevas. Lo que no sabía entonces era que esta primera emergencia era solo el acto de apertura de una actuación de 8 años. Y yo era la única que pagaba las entradas. 4 años después conocí a Mateo en una fiesta de Navidad de la empresa. Yo tenía 28 años para entonces y trabajaba como subjefa de cocina en un restaurante boutique del centro. Había subido desde preparadora y aprendido a hacer salsas que podían hacer llorar a hombres adultos. Y aún así seguía enviando dinero a casa cada mes. La cantidad se había estabilizado en $2,500, como un reloj, como una factura que no podía cancelar. Mateo era ingeniero de software tranquilo y reflexivo, el tipo de hombre que realmente escuchaba cuando hablabas. No era llamativo, conducía un Honda Civic y usaba el mismo blazer azul marino para cada evento, pero cuando me miraba, me veía a mí, no lo que podía darle. 3 meses después de empezar a salir notó algo y preguntó: Elena, ¿por qué transfieres tanto dinero a tus padres cada mes mientras me ayudaba a configurar una hoja de cálculo de presupuesto? Su lenguaje del amor eran aparentemente las fórmulas de Excel. Esto es más de lo que la mayoría de la gente paga en alquiler. Me congelé porque nadie me había preguntado eso antes y dije: porque si no lo hago, soy una mala hija. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mateo dejó su taza de café y me miró con esos ojos marrones constantes, sin juicio, solo preocupación. Y dijo lentamente: ¿qué tal si lo rastreamos cada dólar que les has enviado desde que empezaste a trabajar solo para que sepas exactamente dónde estás parado? Esa noche construimos una hoja de cálculo juntos con fechas, cantidades y razones enumeradas en la columna de notas como reparación de emergencia del auto, libros de texto de Isabela, facturas médicas, ayuda hipotecaria. Una vez más los números subieron más de lo que esperaba, mucho más. No eres una mala hija, Elena, dijo Mateo, suavemente cubriendo mi mano. El amor no se supone que sea un préstamo que nunca puedes pagar. Esa hoja de cálculo se convertiría en el documento más importante de mi vida. Yo había querido tener una panadería desde que tenía 16 años, comenzando con mi abuela, la madre de mi madre, aunque no lo sabrías por lo diferente que me trataban. La abuela Rosa vivía en una pequeña cabaña con una cocina que olía a canela y mantequilla. Ella me enseñó a hacer sus famosos rollos de canela desde cero, amasando la masa hasta que mis brazos ardían viendo el glaseado gotear justo bien. Tienes un don, Elena decía, espolvoreando harina en su cabello plateado. Estas manos fueron hechas para crear algo dulce en un mundo que a menudo es amargo. Ella murió cuando yo tenía 19 años y no me dejó nada más que sus recetas y un relicario que todavía uso todos los días, pero el sueño se quedó. A los 29 años comencé a tomar pedidos de pasteles personalizados, los fines de semana pasteles de boda, de cumpleaños. Creaciones elaboradas que tomaban horas decorar. Guardé cada dólar que pude, soñando con un pequeño escaparate con mi nombre en la puerta. Cuando finalmente le conté a mi madre sobre mis planes, se rió diciendo: ¿una panadería? Elena, realista. ¿Sabes cuántas pequeñas empresas fracasan en el primer año? Sacudiendo la cabeza como si hubiera sugerido abrir un casino en la luna. Tienes un trabajo estable, ¿por qué tirarías eso? Isabela intervino desde el sofá sin siquiera levantar la vista de su teléfono, preguntando si en serio iba a vender pastelitos para ganarme la vida. Diciendo que era tan pintoresco, papá no dijo nada porque nunca decía nada. Esa Navidad le regalaron a Isabela un juego de palos de golf freemium para hacer contactos, explicó mamá mientras yo recibí una tarjeta de regalo para el supermercado. El mensaje era que mis sueños no valían la pena invertir y solo era valiosa por lo que podía darles. Pero seguí ahorrando de todos modos. Algunos sueños son demasiado preciosos para dejar que otras personas los maten. La primera vez que conocí a Roberto y Carmen, los padres de Mateo, no sabía que las familias podían ser así. Mateo me llevó a su casa un domingo por la tarde, una modesta casa colonial en Lake Oswego con rosales bordeando el camino, nada extravagante, pero cálido y vivido. Carmen abrió la puerta antes de que llamáramos diciendo: «Debe ser Elena», y me atrajo a un abrazo como si nos conociéramos de años. «Mateo, nos ha contado tanto sobre ti. Entra, entra».
Acabo de sacar el asado del horno. La mesa del comedor estaba puesta con servilletas de tela reales y velas parpadeaban en el centro. Roberto se levantó para estrecharme la mano con un agarre firme pero suave, y dijo entonces Elena, pasándome la canasta de pan: Mateo me dice que eres una chef talentosa. ¿Cuál es tu especialidad? Nadie me había preguntado eso. Nunca mis propios padres nunca habían preguntado una vez sobre mi trabajo, mis pasiones, lo que me hacía sentir viva. Pastelería, logré decir, quiero abrir una panadería algún día. La cara de Carmen se iluminó diciendo: oh, eso es maravilloso, Roberto. No es eso maravilloso. Lo es, estuvo de acuerdo Roberto. Sabes que trabajo en bienes raíces comerciales. Así que cuando estés lista para buscar espacios, avísame, podría ayudarte con las negociaciones del contrato de arrendamiento. Lo miré a este hombre que acababa de conocer, ofreciéndose a ayudarme a lograr un sueño del que mis propios padres se habían burlado. En el camino a casa lloré y Mateo preguntó alarmado: ¿qué pasa? Susurré que nada estaba mal, solo que no sabía que podía sentirse así como ser querida sin tener que pagar por ello. Esa noche entendí por primera vez lo que me había estado perdiendo y lo que me negaba a dejar que mis futuros hijos se perdieran. Luego Isabela se comprometió y todo escaló. Conoció a Javier en un bar en la azotea del centro, un corredor de bolsa con el pelo engominado hacia atrás y un Rolex que mencionaba en cada conversación. En 6 meses estaban comprometidos y en 7 mi madre estaba al teléfono exigiendo mi contribución al fondo de la boda, $15,000, diciendo: Elena, esa es tu parte. Casi dejé caer el teléfono preguntando mi parte. Mamá, estoy tratando de ahorrar para mi propio futuro. Ella se rió con ese sonido agudo que conocía demasiado bien, diciendo: tu futuro. Isabela se va a casar ahora, este es su día especial. Puedes ahorrar dinero el próximo año. He estado ahorrando durante años. Estoy tratando de abrir una panadería, dije. Sí lo sé, puedes abrir una panadería en cualquier momento, tu hermana solo se casa una vez. Quería decir que no, cada fibra de mí ser gritaba decir que no, pero luego mamá comenzó a llorar. No las lágrimas suaves de emoción genuina, sino los sollozos fuertes y jadeantes que desplegaba como armas, diciendo: ¿cómo puedes ser tan egoísta? ¿Quieres que muera de vergüenza frente a la familia de Javier? Son ricos. Elena, tenemos que dar una buena impresión. Al final, envié $10,000, lo que acabó con todo mi fondo de panadería. La boda de Isabela fue en un club atlético con vestido de diseñador, escultura de hielo y una banda de jazz en vivo. Yo estuve en el cortejo nupcial usando un vestido de dama de honor rosa que mamá eligió específicamente porque no desviaría la atención de la novia. Nadie me agradeció por mi contribución ni una sola vez. En la recepción escuché a mi madre decirle a los padres de Javier: estamos muy orgullosos de nuestras 2 hijas, pero Isabela siempre ha sido la especial. Sonreí y seguí sirviendo champán. 2 años después, cuando fue mi turno de caminar hacia el altar, aprendería exactamente cuán especial era para ellos. Mateo me propuso matrimonio en una tarde lluviosa de abril en el jardín donde mi abuela solía cultivar sus hierbas. La cabaña se había vendido hace años, pero los nuevos dueños habían mantenido el jardín con romero, lavanda y tomillo creciendo salvajes en los macizos que la abuela Rosa había cuidado. Mateo de alguna manera había obtenido su permiso para llevarme allí para arrodillarse en la tierra húmeda con una caja de anillo en la mano. El anillo no era un diamante, era un zafiro, la piedra del relicario de mi abuela, que Mateo había llevado en secreto a un joyero meses antes. Lo había hecho volver a montar en algo nuevo, algo que llevaba mi historia hacia nuestro futuro. Dije que sí, antes de que terminara de preguntar. Esa noche, flotando en felicidad, llamé a mi madre para compartir la noticia. Comprometida, preguntó con voz plana: con el chico de las computadoras, ¿a qué se dedica su familia? Es ingeniero de software, mamá, y sus padres son personas maravillosas, pero están establecidos. ¿Qué tipo de boda pueden pagar? Sentí mi alegría desinflarse como un globo pinchado y dije: no llamé para discutir finanzas, llamé para decirte que me voy a casar. Hubo una larga pausa y luego dijo: bueno, al menos tiene un trabajo estable, supongo que eso es algo. Ninguna felicitación ni lágrimas de felicidad.
Más tarde esa noche, Isabela me envió un mensaje de texto diciendo: «Te vas a casar antes de nuestro segundo aniversario un poco». De mal gusto, para ser honesta, Mateo me encontró en la cocina mirando mi teléfono y preguntó en voz baja: «No se lo tomaron bien, ¿verdad?». Dije: «No se lo tomaron en absoluto, solo lo inventariaron como si estuviera anunciando una fusión comercial en lugar del día más feliz de mi vida». Él me abrazó y dijo: «Entonces celebraremos con personas a las que realmente les importa mis padres. Ya están planeando una cena». Debería haber sabido entonces que las señales estaban todas allí escritas en neón, pero la esperanza es algo obstinado y todavía creía que cuando llegara el día de mi boda, mis padres aparecerían. 6 meses antes de la boda, firmé el contrato de arrendamiento de un pequeño escaparate en la calle Southeast Division llamado Panadería Dulce Amanecer. El nombre me vino en un sueño con mi abuela parada en la luz de la mañana sacando rollos de canela del horno con la cocina brillando en dorado. Roberto había encontrado el espacio durante una de sus búsquedas de propiedades, diciendo que el alquiler era manejable y deslizando el papeleo por la mesa de su comedor, y que el inquilino anterior dejó los hornos, solo necesitaba traer mi propio equipo. Carmen me trajo un soporte para pasteles vintage de una venta de patrimonio para la buena suerte, presionándolo en mis manos. Todavía estaba enviando a mis padres $2,500 cada mes, e incluso mientras reunía depósitos y el alquiler del primer mes, estaba tan estirada que podía sentirme deshilachada en los bordes, pero me negaba a parar. Todavía no. La familia era familia incluso cuando la familia no se sentía como tal. Cuando le mostré a mi madre fotos del espacio de la panadería, ella entrecerró los ojos ante la pantalla de su teléfono, diciendo: «Es pequeño, ¿estás segura de que tendrás suficientes clientes? Tengo que empezar en algún lugar, mamá. Solo me preocupa que desperdicies dinero. Isabel ha estado hablando de abrir un salón de uñas, tal vez podrías ayudarla a comenzar en su lugar». No respondí porque no había nada que decir. Una semana después, estaba en casa de Roberto y Carmen, organizando mis documentos de impuestos comerciales, cuando Roberto se detuvo sobre una pila de extractos bancarios que había traído 8 años de transferencias de $2,500 mes tras mes, más las emergencias más grandes. El total era asombroso. Roberto no dijo una palabra, solo me miró con ojos llenos de algo que no pude nombrar: tristeza, tal vez, o reconocimiento, y dijo en voz baja: «Has cumplido con más que tu deber, Elena, quiero que sepas eso». No me di cuenta hasta más tarde de que Roberto había visto todo y que su testimonio importaría más de lo que podía imaginar. 2 meses antes de la boda, envié las tarjetas de reserva a la fecha que yo misma había diseñado, en cartulina crema simple con la banda prensada del jardín de Carmen, que decía: «15 de junio, por favor, únanse a nosotros para la boda de Elena, María y Mateo». Entregué personalmente la invitación a mis padres, esperando que verme en persona pudiera encender algún parpadeo de emoción, algún reconocimiento de que su hija se casaba. Mamá miró la tarjeta y frunció el ceño diciendo: «15 de junio, déjame revisar el calendario». Sacó su teléfono, se desplazó por las fechas y suspiró diciendo: «Eso está cerca del cumpleaños de Isabela. ¿Sabes qué cumple? 28, el 17. Cuando es el cumpleaños de Isabela, mamá, la boda es el 15 de todos modos». Ella dejó la invitación en el mostrador de la cocina junto a una pila de cupones de supermercado diciendo: «Podríamos tener planes». Isabela entró en la cocina, tomó un yogur de la nevera y vio la tarjeta diciendo: «Oh, tu cosa de la boda. Javier quiere ir a cabo ese fin de semana. Intentaré ir, pero no prometo nada». Papá se sentó en la sala de estar todo el tiempo viendo un torneo de golf y ni siquiera se dio la vuelta. En el camino a casa llamé a Mateo y dije con voz hueca que no se comprometieron. Dijeron que podrían tener planes para tu boda. Hubo un largo silencio y luego Mateo dijo suavemente: «Elena, tal vez sea hora de aceptar que tu familia no es capaz de ser lo que necesitas que sean». Insistí en que vendrían cuando llegue el día real, estarán allí. Sé que lo harán. ¿Y si no lo hacen?, preguntó. No respondí porque no podía imaginarlo, mis propios padres eligiendo no presenciar el día más importante de mi vida. Parecía demasiado cruel.
Demasiado imposible. 6 semanas después aprendí que la crueldad era exactamente de lo que eran capaces. La llamada llegó un martes por la tarde, a finales de mayo, mientras estaba en una tienda de novias en el centro. Rodeada de espejos que me mostraban desde todos los ángulos, el vestido era de seda marfil con delicados abalorios en el escote simple pero elegante. El tipo de vestido con el que había soñado desde que era una niña viendo películas, donde los padres acompañaban a sus hijas al altar. Mi teléfono vibró, contesté, «Hola mamá, en realidad estoy en mi prueba final. Ahora mismo, Elena, necesito decirte algo». Su voz era pragmática, como si estuviera leyendo una lista de compras. «Tu padre y yo no podremos ir a la boda». El probador se quedó en silencio. La consultora, que había estado ajustando mi dobladillo, levantó la vista preocupada. Pregunté, «¿Qué quieres decir con que no podrán ir? El 15 de junio es el fin de semana del cumpleaños de Isabela y Javier. Le está organizando una fiesta anticipada. El día 15, ya que funciona mejor para sus horarios, no podemos perdernos la celebración de cumpleaños de nuestra hija. Mamá, su cumpleaños es el 17 y me voy a casar el 15. Cariño, tu hermana solo tiene un cumpleaños al año. Podrías haber elegido una fecha diferente». Miré mi reflejo, una mujer en un vestido de novia con el teléfono presionado contra la oreja, el mundo colapsando en cámara lenta, y dije, «Estás eligiendo la fiesta de cumpleaños de Isabela sobre mi boda. No seas dramática. Sabes lo importantes que son estos hitos. Para ella los colegas de Javier estarán allí. Es para hacer contactos. Soy tu hija también, mamá». «Por supuesto que lo eres, pero Isabela nos necesita más en este momento. Siempre has sido tan independiente, Elena, estarás bien». 47 segundos. Así es cuánto duró la llamada. Lo verifiqué después. 47 segundos para desmantelar 32 años de esperanza desesperada. Dije en voz baja, «Entiendo, adiós mamá», y colgué. La consultora preguntó si estaba bien. Miré mi reflejo una vez más, una novia sin familia para presenciar sus votos, y algo dentro de mí cambió permanentemente. No lloré en la tienda de novias, terminé mi prueba, pagué el saldo y salí al sol como si nada hubiera pasado. Mateo estaba esperando en casa cuando llegué y preguntó cómo. Esa noche, después de la cena, me senté en la mesa de la cocina con mi teléfono y la aplicación bancaria brillaba en la oscuridad. Navegué a las transferencias recurrentes de $2,500 programadas para el primero de cada mes. Beneficiario: Gerardo y Diana. 8 años, $247,500. Sabía el número exacto, porque Mateo y yo lo habíamos sumado hace meses, más que suficiente para el pago inicial de una casa. Más que suficiente para construir una vida, y a cambio, ni siquiera su presencia en mi boda. Mi dedo flotó sobre el botón de cancelar. Mateo dijo suavemente, desde la puerta, «No tienes que decidir esta noche. Si lo hago, lo miré. Si espero hasta la mañana, me convenceré de no hacerlo. Me diré que tal vez cambien de opinión, que tal vez estoy exagerando, pero no estoy exagerando, ¿verdad?». «No», dijo él, «no lo estás». Presioné cancelar y luego confirmar. La pantalla se actualizó y la transferencia recurrente desapareció, reemplazada por un espacio vacío. No envié un mensaje de texto explicando mi decisión. No llamé para discutir o justificar. Simplemente dejé de dar y esperé a ver si alguien me notaba por algo más que mi dinero. Lo notarían, pero no de la manera que esperaba. El 15 de junio me casé con el amor de mi vida en el patio trasero de la casa de Roberto y Carmen, con 87 invitados reunidos bajo un dosel de luces de cuerda y rosas blancas. El clima era perfecto, cielo despejado, brisa suave, el tipo de día que se sentía diseñado para comienzos. Los colegas de Mateo se sentaron junto a mis compañeros de trabajo del restaurante,
amigos de la escuela secundaria se mezclaron con habituales de la panadería Dulce Amanecer, que había estado abierta durante 3 meses para entonces. De mi lado de la familia, una persona, la tía Susana, la hermana menor de mi madre, la oveja negra, que había sido excluida por negarse a prestar dinero a mis padres hace años, condujo 4 horas para estar allí y dijo abrazándome fuerte: no me habría perdido esto por nada del mundo. La abuela, Rosa, habría estado tan orgullosa de ti. Carmen me ayudó a ponerme el vestido. No trató de reemplazar a mi madre, simplemente entró en la brecha con gracia y calidez, ajustando mi velo, secando las lágrimas que amenazaban con caer, susurrando: no estás perdiendo nada. Hoy estás ganando todo lo que mereces. Roberto me acompañó al altar, se ofreció el día anterior en voz baja y sin presión, diciendo: solo si quieres que lo haga sin obligación. Pero cuando tomé su brazo y sentí la firmeza de su presencia, supe que había tomado la decisión correcta. Horneé mi propio pastel de bodas, limón y lavanda, la receta de la abuela Rosa. No era tradicional, pero nada en esta boda era tradicional. Fue construida desde cero por personas que realmente querían estar allí. Esa noche, Mateo y yo bailamos bajo las estrellas y sentí algo que no había sentido en años: paz. La ausencia de mis padres dolía, pero la presencia de mi familia elegida llenó espacios que no sabía que estaban vacíos. Si alguna vez has sido el único que no está en la foto familiar, sabes a qué me refiero. A veces las personas que aparecen son más familia que la sangre. Si eso resuena contigo, deja un comentario diciendo: entiendo. Y si te preguntas qué pasó cuando mis padres finalmente se dieron cuenta de que el dinero se había detenido, suscríbete y quédate, porque esa tormenta apenas comenzaba a unirse. 2 semanas después de mi luna de miel, mi madre llamó. Yo estaba en la panadería glaseando un pastel de 3 pisos para una celebración de aniversario cuando su nombre iluminó mi pantalla. Casi no respondo, pero la curiosidad, o tal vez el masoquismo, me ganó. Elena, debe haber algún error con tu banco. Su voz era cortante. Molesta, la transferencia no llegó este mes. No hay error, mamá. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que detuve las transferencias, ya no voy a enviar dinero. Silencio. Podía imaginarla parada en su cocina con el teléfono presionado contra su oreja, el cerebro luchando por procesar lo imposible, y dijo: paraste, no puedes simplemente parar, dependemos de ese dinero. Tu padre y yo tenemos facturas, sé que tienen facturas, las he estado pagando durante 8 años. Exactamente, así que entiendes lo importante. Entiendo que elegiste la fiesta de cumpleaños de Isabela sobre mi boda. Entiendo que después de $247,000 ni siquiera pude hacer que aparecieran. Por una tarde, más silencio, luego silenciosamente, peligrosamente dijo: esto es venganza, nos estás castigando. No, mamá, esto soy yo. Finalmente, cuidando de mi propia familia. Mateo y yo estamos construyendo una vida juntos. Estoy dirigiendo un negocio. No puedo seguir subsidiando a una familia que me trata como un cajero automático con latidos. ¿Cómo te atreves? No estoy pidiendo permiso. Te estoy informando de un cambio, Elena. María, si haces esto te arrepentirás. La familia es para siempre. Cuando nos necesites, no estaremos allí para ti. Casi me reí pensando cuando habían estado allí para mí. Y dije: adiós, mamá. Colgué y volví a mi glaseado. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Ella había dicho que me arrepentiría 6 meses después. Ella sería la que aprendería sobre el arrepentimiento. La campaña de viaje de culpa comenzó dentro de las 48 horas. Primero vino la llamada de papá, la primera vez que marcaba voluntariamente mi número en años, diciendo: Elena, cariño, tu madre ha estado llorando durante 2 días seguidos. No puede comer, no puede dormir. Le estás rompiendo el corazón. Ella rompió el mío primero, papá. Eso no es lo mismo. Somos tus padres, sacrificamos tanto para criar las chicas. ¿Te sacrificaste, papá, o fui yo? Él no tuvo respuesta para eso. Luego vinieron los mensajes de texto de Isabela, rápidos y furiosos. Mamá me contó lo que hiciste, cómo pudiste ser tan cruel. Literalmente te criaron. Y así es como les pagas. Estás siendo increíblemente egoísta. Algunos de nosotros no ganamos tanto dinero como tú. No respondí a ninguno de ellos. La única voz de cordura vino de la tía Susana, que llamó una noche mientras cerraba la panadería diciendo:
Tu madre me llamó pidiendo dinero secamente primera vez. Que me hable en 5 años, le dije lo que le dije. En ese entonces no es mi problema. ¿Dijo algo sobre mí? Pregunté. O mucho, según ella, te has vuelto desalmada y desagradecida. También mencionó que abandonaste a la familia en su hora de necesidad. Susana hizo una pausa y dijo: Elena, ¿sabes lo que tu madre le hizo a tu abuela? Exactamente lo mismo. La desangró hasta que no quedó nada. Y luego la culpó. Por no tener más para dar, el patrón había estado justo frente a mí toda mi vida. Esa noche, acostada junto a Mateo en la cama, miré el techo y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Susurrando: soy cruel. No, dijo él, estás siendo libre, pero la libertad estaba aprendiendo. Venía con su propio peso. Las dudas venían en oleadas. Usualmente a las 3 de la mañana me despertaba en la oscuridad con el corazón latiendo con las mismas preguntas. ¿Ciclando? Por mi mente soy una mala hija, soy tan egoísta como dicen, me arrepentiré de esto para siempre. Una noche me deslicé fuera de la cama y me senté en el suelo de la cocina con las rodillas contra el pecho y el teléfono en la mano, mi dedo flotando sobre el contacto de mi madre, una llamada, una disculpa. Todo podría volver a la normalidad. Pero ¿qué era normal? Normal era dar hasta que no me quedara nada normal. Era ser invisible, excepto cuando necesitaban. Algo normal era una puerta de una sola vía que solo se abría cuando el dinero fluía. Mateo me encontró allí al amanecer y dijo: suavemente vuelve a la cama, sentándose a mi lado en el azulejo frío. Sigo pensando que debería arreglarlo, enviar el dinero de nuevo, hacerlos felices. ¿Eso te haría feliz?, preguntó. La pregunta quedó en el aire, no tuve que responder. Ese domingo cenamos en casa de Roberto y Carmen. Apenas toqué mi comida empujando el asado alrededor de mi plato, mientras la conversación fluía a mi alrededor. Después de la cena, Carmen tomó mi mano y dijo: ¿llevas algo pesado, cariño? Puedo verlo. Estoy bien, Carmen. Tienes permiso de no estar bien. Apretó mis dedos: y tienes permiso de protegerte de las personas que te lastiman, incluso si comparten tu sangre. Amarte a ti misma no es egoísta, es supervivencia. Roberto se aclaró la garganta desde la puerta, diciendo: vi tus extractos bancarios, Elena, hace meses cuando hacíamos los impuestos de la panadería. Me miró a los ojos. $247,000. Les diste todo, y ni siquiera vinieron a tu boda. No les fallaste, ellos te fallaron. Por primera vez en semanas sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba. No era una mala hija. Era una hija que finalmente había dejado de pagar por un amor que nunca estuvo a la venta. Pasaron 8 meses y la vida comenzó a florecer. La panadería Dulce Amanecer había encontrado su equilibrio. Una bloguera gastronómica local nos descubrió en marzo y escribió una reseña brillante, una joya escondida en la calle Division. Los pedidos se duplicaron, luego se triplicaron. Contraté a 2 empleados a tiempo parcial, Mía, una graduada de la escuela culinaria, y Devin, un padre soltero que buscaba horas flexibles. La panadería se estaba convirtiendo en lo que siempre soñé que podría ser: un lugar donde la gente venía no solo por rollos de canela y galletas de lavanda, sino por calidez. Los habituales conocían los nombres de los demás. Los pasteles de cumpleaños se ordenaban con meses de antelación. Habíamos comenzado una tradición de dar galletas gratis a los niños que venían después de la escuela. Y luego, en abril, oriné en un palito y vi 2 líneas rosadas. Embarazada, Mateo y yo nos paramos en nuestro pequeño baño mirando la prueba, como si pudiera cambiar de opinión luego. Me levantó y me hizo girar ambos, riendo y llorando. Al mismo tiempo, vamos a tener un bebé, repetía. Carmen lloró cuando le contamos. Roberto hizo chistes terribles sobre enseñar al bebé a negociar tratos inmobiliarios. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba ser celebrada, no por lo que podía dar, sino simplemente por existir. Mis padres permanecieron en silencio después de meses de mensajes ignorados y llamadas sin respuesta. Habían dejado de intentar contactarme. Asumí que habían encontrado alguna otra solución a sus problemas de dinero, o que Isabela había intervenido. Por una vez estaba equivocada. Elena, dijo la tía Susana durante una de nuestras llamadas.
regulares, deberías saber algo, tu madre ha estado pidiendo préstamos a la familia. Aparentemente Isabela hizo algunas malas inversiones, muy malas. El otro zapato estaba a punto de caer, solo que no sabía que caería. Directamente en mi panadería, la historia completa salió en pedazos según la tía Susana, que había reunido inteligencia de varios parientes. Isabela había convencido a mis padres de invertir sus ahorros en una oportunidad garantizada, que Javier había descubierto alguna combinación de criptomonedas y marketing multinivel que prometía retornos increíbles, $80,000 desaparecidos en 3 meses. El primo de Javier dirigía todo, explicó Susana por teléfono. Resultó ser un esquema Ponzi. El primo desapareció a México. Javier e Isabela se están divorciando. Me hundí en el banco fuera de mi panadería con el teléfono presionado contra mi oreja y pregunté, ¿y mis padres? ¿Usaron el dinero que habías estado enviando como red de seguridad durante años? Sin él no tienen suficiente para cubrir la hipoteca. Están atrasados 3 meses. El banco envió un aviso. Debería haberme sentido reivindicada, debería haber sentido esa cálida oleada de alegría maliciosa que viene cuando las personas que te lastiman enfrentan consecuencias. En cambio, solo me sentí cansada. ¿Van a perder la casa?, dije, tal vez a menos que encuentren a alguien que los rescate. Una notificación de mensaje zumbó. Miré la pantalla, el nombre de Isabela apareció por primera vez en meses. Hola hermanita, ¿podemos hablar? Sé que no hemos sido cercanas, pero la familia es familia, ¿verdad? Deberíamos ponernos al día, tal vez tomar un café. Miré el mensaje después de 8 meses de silencio, después de saltarse mi boda, después de años de tratarme como la sirvienta de la familia. Familia es familia. Escribí una respuesta. Estoy ocupada con la panadería que necesitas. La respuesta llegó al instante, nada específico. Solo quería reconectar. Por cierto, mamá mencionó que te está yendo muy bien con el negocio. Eso es genial. Deberíamos celebrar, tal vez podrías ayudarnos a resolver algunas cosas financieras también. Ahí estaba la petición vestida con ropa casual. No respondí, pero comencé a prepararme para lo que sabía que vendría ese fin de semana. Extendí 8 años sobre la mesa de mi cocina, extractos bancarios impresos y organizados por año, la hoja de cálculo que Mateo y yo habíamos construido juntos, ahora completa con cada transferencia, cada emergencia, cada dólar que había fluido de mi cuenta a mis padres, fechas de transacción resaltadas en amarillo. Totales acumulados en negrita, $247,500. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mateo, poniendo 2 tazas de café en la mesa, asegurándome de saber exactamente qué pasó. Barajé las páginas. Si vienen pidiendo dinero, cuando vengan pidiendo, quiero los hechos frente a mí, no emociones. Hechos, ¿crees que realmente aparecerán? Sé que lo harán, han agotado a todos los demás. Soy la última opción. Se sentó a mi lado estudiando los documentos. ¿Y qué dirás? No lo sé todavía, pero no dejaré que tuerzan esto. No dejaré que me conviertan en la villana en una historia donde di todo y no recibí nada a cambio. En la esquina de la mesa había otro papel, la imagen de ultrasonido de mi cita de 12 semanas, nuestro bebé del tamaño de una lima, con un latido fuerte y constante. Lo recogí sosteniéndolo junto a los extractos bancarios y dije, esto es lo que estoy protegiendo ahora suavemente. Este bebé nunca tendrá que comprar el amor de su abuela, nunca será comparado con un primo, o se le dirá que sus sueños no valen la pena invertir. Sabrá desde el primer día que es suficiente exactamente como es. Mateo cubrió mi mano con la suya y dijo, pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Asentí, reuniendo los documentos en una carpeta ordenada. La confrontación venía, podía sentirla construyéndose como una tormenta en el horizonte, pero esta vez no estaría indefensa. Esta vez la verdad hablaría por mí. La celebración del primer aniversario de la panadería Dulce Amanecer cayó un sábado a finales de octubre. Lo había planeado durante meses, una gran inauguración adecuada del tipo que no podía permitirme. Cuando empecé, decoramos la tienda con hojas de otoño y luces doradas. Las vitrinas desbordaban de golosinas de temporada, rollos de canela con especias de calabaza, tartas de nuez de arce, donas de sidra de manzana. Una reportera del Portland Monthly había confirmado que pasaría para un reportaje sobre empresas locales, propiedad de mujeres. Al mediodía, la panadería estaba llena de gente.
Los habituales llenaban las mesas. Del café Roberto y Carmen llegaron con flores y champán. Mateo se movía entre la multitud, estrechando manos, haciendo que todos se sintieran bienvenidos. Yo estaba detrás del mostrador empacando un pastel personalizado. Cuando la campana sobre la puerta sonó, miré hacia arriba a mi madre. Entró primero usando un vestido que nunca había visto, probablemente comprado antes de sus problemas financieros. Detrás de ella venía mi padre con las manos en los bolsillos escaneando la habitación nerviosamente, y detrás de ellos Isabela, más delgada de lo que recordaba, con maquillaje que no ocultaba del todo los círculos oscuros bajo sus ojos. Nadie sonreía a la charla. En la panadería se calmó algo en el aire. Cambió esa conciencia instintiva cuando el conflicto entra en un espacio. Mamá me vio detrás del mostrador, enderezó los hombros y caminó directamente hacia mí, tejiendo entre los clientes, como si ni siquiera estuvieran allí, y su voz resonó a través de la tienda. Elena, tenemos que hablar sobre la familia, Carmen. Parada cerca de la vitrina de pasteles, se acercó a mí Roberto. Dejó su copa de champán. Mateo apareció en mi codo. Este no es realmente el momento, mamá. Cuando es el momento, no respondes. Nuestras llamadas, no respondes. A los mensajes, gesticuló alrededor de la panadería. Pero tienes tiempo para todo esto. Cada ojo en la habitación estaba sobre nosotros. Ahora tomé aire y dije, está bien, mamá. Hablemos sobre la familia. Mi madre nunca había aprendido el arte de leer una habitación. Nos abandonaste. Su voz resonó a través de la panadería, lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Tus propios padres, tu propia familia, y simplemente nos cortaste sin previo aviso, sin ninguna consideración por lo que hemos hecho por ti. Sentí la mano de Mateo en mi espalda, firme, conectando a tierra. Detrás de mamá había una clienta habitual, la señora García, dejar su taza de café. Con el ceño fruncido de preocupación, mamá, esto realmente no es. ¿Tienes alguna idea de lo que estamos pasando? Continuó ella sin inmutarse. Tu padre no ha dormido en semanas, podríamos perder nuestra casa, y tú estás aquí haciendo fiestas y actuando como si no existiéramos. Isabela dio un paso adelante, jugando su papel secundario. Ella tiene razón. Elena, tienes este negocio exitoso, y ni siquiera puedes ayudar a tu propia madre. ¿Qué clase de hija hace eso? Noté que la reportera había sacado su teléfono, grabando o tomando notas. No podía decir. ¿Qué clase de hija? Repetí en voz baja. Esa es una buena pregunta, Isabela. Déjame mostrarte qué clase. Papá finalmente habló con voz suave y suplicante. Elena, cariño, no hagamos una escena, solo ven a casa. Habla con nosotros en privado. Podemos resolver esto como una familia. Una familia. Algo en mí se rompió, no violentamente, sino limpiamente. Como un nudo finalmente liberándose. ¿Es eso lo que somos? Busqué debajo del mostrador donde había guardado la carpeta esta mañana. Parte de mí lo había sabido, parte de mí había estado esperando. Vinieron aquí a pedir dinero, dije poniendo la carpeta en el mostrador. Vinieron frente a todas estas personas esperando avergonzarme para que escribiera un cheque, así que hagamos esto correctamente. Mamá, hablemos de cómo se ha visto realmente esta familia. Durante los últimos 8 años, abrí la carpeta y dije, estos son extractos bancarios, esparciendo las páginas por el mostrador. 8 años de transferencias de mi cuenta a la suya. ¿Les gustaría saber el total, mamá? $247,500. El número quedó en el aire como humo. La cara de mi madre se puso pálida. La boca de Isabela se abrió. Mi padre miraba los documentos como si pudieran estallar en llamas. Cada mes continué manteniendo mi voz nivelada. Les envié $2,500, a veces más, cuando había una emergencia: la boda de Isabela, $10,000 de mis ahorros, la cirugía de papá, $8,000, que luego supe que era en realidad para un viaje de golf, la tubería rota. El año pasado, el fin de semana de spa de Isabela, señalé una página específica. Este es el 15 de junio, el día de mi boda. ¿Notan algo especial? Ninguna transferencia de ustedes, ningún regalo, ninguna tarjeta, ni siquiera aparecieron porque estaban en la fiesta de cumpleaños de Isabela, una fiesta que ni siquiera era en su cumpleaños real. La señora García jadeó el teléfono de la reportera. Definitivamente estaba grabando ahora. $247,000. Y no pude comprar su presencia por una tarde. Cerré la carpeta. Así que no, mamá, no estoy abandonando a la
La familia me abandonó hace mucho tiempo, solo que finalmente me di cuenta. Isabela balbuceó. Estás haciendo esto sobre dinero cuando se trata de amor. Lo es entonces, dime Isabela, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste? Solo para hablar, no para pedir algo. Solo para ver cómo estaba. Silencio, esperaré más. Silencio. Puse mi mano sobre mi estómago todavía plano, pero sosteniendo todo lo que importaba. Estoy embarazada, dije, y mi hijo nunca tendrá que preguntarse si su abuela lo ama, porque tendrá una que lo hace. Está parada justo ahí. Miré a Carmen. Ella estaba llorando. Clientes que observaban a la reportera, a la evidencia innegable esparcida por el mostrador. La gente está mirando, nos estás avergonzando, ¿no, mamá? Tú te avergonzaste el día que elegiste una fiesta de cumpleaños sobre la boda de tu hija. Simplemente terminé de cubrirte. Reuní los extractos bancarios y los devolví a la carpeta. Mis manos no temblaban. Mi voz no temblaba por primera vez en mi vida. Me sentí completa y absolutamente sólida. Esto es lo que va a pasar. Dije, van a salir de mi panadería, van a dejar de llamar, dejar de enviar mensajes, dejar de aparecer en mi negocio, exigiendo dinero, y yo voy a seguir viviendo mi vida con mi esposo, mis suegros y mi bebé. Tu bebé, los ojos de mamá cayeron a mi estómago. ¿Vas a tener un bebé? Y ni siquiera nos ibas a decir por qué lo haría para que pudieras preguntar cuánto afectaría mis ingresos. La cara de Isabela se retorció. Esto es una locura. Nos estás cortando completamente por algún viejo rencor. No es un rencor, Isabela, es un límite. Papá dio un paso. Adelante, finalmente, Elena, por favor. Sé que hemos cometido errores. Errores lo miré realmente. Lo miré, errores son olvidar un cumpleaños. Errores son perder una llamada telefónica. Elegir no asistir. A la boda de tu hija es una elección, papá. Y también lo es lo que estoy haciendo ahora. Carmen se movió para pararse a mi lado. Roberto se posicionó a mi otro lado. La mano de Mateo encontró la mía, mi familia. Mi verdadera familia. Esta panadería se llama Dulce Amanecer. Dije en voz baja. ¿Saben por qué? Porque mi abuela, a la que ignoraron hasta que no tuvo nada, mas ella me dijo que podía crear algo dulce en un mundo que a menudo es amargo. Eso es lo que estoy haciendo sin ustedes. Asentí hacia la puerta. Por favor, váyanse. La habitación contuvo la respiración. Si este momento resuena contigo, si alguna vez has tenido que elegir tu paz sobre las expectativas de otra persona, comenta, respeto, y si quieres saber qué pasó después de que salieron por esa puerta. Quédate conmigo, estamos casi al final. Por un momento nadie se movió. La cara de mi madre pasó por emociones como una máquina tragamonedas, conmoción, luego ira, luego algo que podría haber sido vergüenza si fuera capaz de sentirla. Isabela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque sí por dolor genuino o orgullo herido, no podía decirlo. Y entonces una voz cortó el silencio. Disculpe, la señora García, de 63 años, maestra jubilada, cliente habitual desde el primer día, se levantó de su mesa y dijo: He estado viniendo a esta panadería cada sábado durante un año, dirigiéndose a mi madre directamente. Elena, recuerda el nombre de mi esposo. Pregunta por sus tratamientos, guarda su muffin favorito. Incluso cuando se agota el mes pasado, cuando no podía pagar un pastel de cumpleaños para mi nieto. Ella hizo uno de todos modos y no me dejó pagar. Señaló la carpeta de extractos bancarios. Esa mujer les dio $250,000 y no pudieron presentarse a su boda. La voz de la señora García temblaba de indignación. Deberían estar avergonzados. Un murmullo recorrió la panadería. Cabezas, asintiendo a alguien en la parte de atrás, murmuró: increíble. La compostura de mi madre se desmoronó. Agarró el brazo de mi padre arrastrándolo hacia la puerta. Vamos, Gerardo, no necesitamos ser humillados por extraños. Se humillaron a ustedes mismos, gritó la señora García tras ellos. Todo lo que ella hizo fue mostrar los recibos. Isabela vaciló mirándome con algo cercano a la confusión, como si genuinamente no entendiera. Como habíamos llegado a este momento, como si nunca hubiera considerado que las acciones tenían consecuencia. Isabela, dije en voz baja. Adiós. Ella se giró
y siguió a nuestros padres por la puerta. La campana sonó, la puerta se cerró de golpe, y así como así 32 años de tratar de ganar el amor de mi familia llegaron a su fin. Carmen me rodeó con sus brazos. Mateo besó mi sien. La señora García volvió a su café con un asentimiento satisfecho. La celebración continuó. El resto de la tarde pasó en un borrón extraño y pacífico. La reportera se me acercó después de que mi familia se fue con la libreta en la mano. Vine a escribir sobre mujeres emprendedoras, dijo con cuidado. Pero eso fue otra cosa. ¿Quieres que lo deje fuera? Consideré la pregunta parte de mí. Quería esconderse, mantener la fealdad en privado. Pero otra parte, la parte que había pasado 32 años, siendo invisible, estaba cansada de mantenerse pequeña. Escribe lo que viste, dije, pero esta historia no se trata de venganza, se trata de construir algo que valga la pena proteger. Ella sintió, garabateó algo y pidió una caja de rollos de canela. Por la noche la multitud se había reducido. Mateo barrió los pisos mientras yo limpiaba las mesas. Roberto y Carmen insistieron en lavar los platos a pesar de mis protestas. «Déjanos ayudar», dijo Carmen. Firmemente, eso es lo que hace la familia. Hice una pausa, trapo en mano, viéndolos trabajar juntos en mi cocina. Roberto contaba chistes terribles, Carmen fingía estar molesta. Mateo se reía de ambos. Esta era mi familia, ahora no por sangre sino por elección. Al salir más tarde besó mi frente, lista para ir a casa, y sonreí. Realmente lo estoy. En los 3 meses que siguieron, observé desde la distancia cómo se desarrollaban las consecuencias. La tía Susana me mantuvo informada a pesar de mis protestas de que no necesitaba saber. Tus padres vendieron la casa, informó en diciembre, obtuvieron menos del valor de mercado porque estaban desesperados. Ahora están alquilando un apartamento de 2 habitaciones. Sentí algo cuando me lo dijo, no satisfacción exactamente, pero tampoco dolor, más bien el reconocimiento sordo de la inevitabilidad. ¿Qué pasa con Isabela? Javier se fue, se mudó a Seattle con una mujer que conoció en línea. El divorcio. Es desagradable, ella vive con tus padres. Ahora los 3 apiñados, en ese apartamento, lo imaginé mi madre que había pasado décadas cultivando una imagen de éxito suburbano, ahora compartiendo paredes con extraños, escuchando discusiones. A través del piso, mi hermana la niña de oro, reducida a dormir en su cama individual de la infancia de nuevo. Tu mamá trató de enviarte un correo electrónico, por cierto, algo sobre la reconciliación. Había visto el correo electrónico, 3 páginas de culpa cuidadosamente redactada, como había malinterpretado su amor, como cada familia tiene luchas, cómo guardar rencores, solo te lastima a ti misma. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que habían hecho, solo reformulando la narrativa para hacerme la villana de nuevo. Reenvié el correo electrónico a un abogado. Mateo recomendó no demandar, solo documentar en caso de que alguna vez intentaran algo más agresivo. ¿Qué debería decirle?, preguntó la tía Susana. Si pregunta por ti. Pensé en ello. Dile que soy feliz, dile que estoy construyendo una vida con personas que aparecen, y si pide dinero, casi me reí. Dile que el cajero automático está permanentemente cerrado. Esa Navidad Mateo y yo organizamos una cena para 10. Los suegros, la tía Susana, compañeros de trabajo de la panadería, amigos que se habían convertido en familia. Nos reímos y comimos demasiado, y no hablamos de las personas que no estaban allí. Algunas ausencias son pérdidas, otras son solo espacio para respirar. En una tarde cálida a finales de mayo, me paré en la cocina de la panadería Dulce Amanecer alimentando a mi hija, Lily Dunkel, de 7 semanas, con los ojos marrones de su padre, y me gustaba imaginar la barbilla obstinada de mi abuela. Había llegado en una mañana lluviosa de abril, y desde el momento en que la sostuve, entendí algo
algo que había estado persiguiendo toda mi vida, esta calidez en mis brazos, este pequeño humano que no necesitaba nada de mí excepto presencia. Esto era lo que se sentía el amor. Carmen había estado allí para el nacimiento sosteniendo mi mano cuando Mateo salió para actualizar a la familia. Roberto paseaba por la sala de espera, practicando chistes de abuelo cuando Lele finalmente llegó. Ambos lloraron más fuerte que yo. Es perfecta, susurró Carmen tocando la mejilla de Lely. Con dedos temblorosos, es absolutamente perfecta. Pensé en llamar a mi madre, el instinto todavía estaba allí enterrado profundamente. Esa niña que solo quería que su mamá se preocupara. Pero luego miré a Carmen, a Roberto, al círculo de personas que nos habían elegido, y el impulso se desvaneció. La panadería se había expandido, el artículo del Portland Monthly había traído una avalancha de nuevos clientes y había contratado a 2 empleados más para mantener el ritmo. Habíamos comenzado a vender en línea, enviando los rollos de canela de la abuela Rosa por todo el país. Todo lo que siempre había querido estaba justo aquí. No me lo dieron, sino que lo construí, ladrillo a ladrillo, lote a lote. Una noche, meciendo a Lelis para dormir en nuestra sala de estar, le hice una promesa. Silenciosa: nunca te preguntarás si tu madre te ama. Nunca te sentirás como una carga tu valor. Nunca se medirá en dólares, transferidos o favores debidos. Serás celebrada por existir, nada más, nada menos. Ella bostezó con los pequeños puños desenroscándose y se quedó dormida contra mi pecho. Afuera el sol se ponía dorado sobre Portland, un nuevo amanecer. De hecho, Mateo me preguntó una vez en esa hora tranquila después de que Lily se durmió si tenía algún arrepentimiento. Estábamos sentados en el porche trasero viendo luciérnagas parpadear en el jardín. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque tuve que pensar realmente en ello. Lamentó él. Tiempo, dije finalmente. 8 años de esperar que cambiaran, 8 años de enviar dinero como ofrendas a dioses que nunca escuchaban, pero no el final, no, el final. Había comenzado terapia 3 meses después de la confrontación en la panadería, algo que Mateo alentó suavemente y Carmen no tan suavemente insistió. Me ayudó a tener un profesional desenredando los nudos que me había atado, entendiendo que el comportamiento de mis padres no se trataba de mí, que su incapacidad para amarme adecuadamente era su fracaso, no el mío. Una tarde escribí una carta, no para enviar, solo para mí misma. Querida Elena, a los 24 años, sé que estás a punto de transferir $3,000 a personas que no te lo agradecerán. Sé que crees que esto te ganará un asiento en la mesa, no lo hará. Aquí está lo que desearía poder decirte: no estás obligada a comprar amor que debería darse libremente, no eres egoísta por tener necesidades, y la familia que estás buscando no es en la que naciste, es la que construirás. Comienza la panadería. Antes confía en Mateo. Antes llora menos. Ahorra más. Pero lo más importante, perdónate por tardar tanto en entender lo que merecías. El viaje importó, incluso las partes dolorosas. Con amor, Elena, de 33 años. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio junto a la primera foto de ultrasonido de Lely y la escritura de la panadería. Dulce amanecer, prueba de que los finales también pueden ser comienzos, que algunas pérdidas son en realidad liberaciones, que el hogar no siempre es de donde vienes. A veces es donde decides quedarte. La carta llegó un martes, 1 año después de la confrontación en la panadería, sin dirección de remitente, pero reconocí la letra inmediatamente, la cursiva apretada de mi padre, la misma escritura que había firmado mis boletas de calificaciones de la infancia. Sin comentarios, casi la tiré sin abrir, pero algo me hizo dudar. Elena, sé que no merezco escribirte. Tu madre no sabe sobre esta carta y preferiría que siguiera así. He estado pensando en el día de tu boda, el que me perdí. He estado pensando en ello durante 1 año, en realidad, reproduciendo el momento en que tu madre nos dijo que íbamos a la fiesta de Isabela en su lugar. Debería haber dicho algo, debería haber subido al auto y conducido hacia ti. De todos modos, no lo hice. He pasado toda mi vida no diciendo algo, no haciendo algo, dejando que tu madre tome decisiones, porque era más fácil que pelear. Me dije a mí mismo que estaba manteniendo la paz, pero en realidad solo era un cobarde. No espero que me perdones, no estoy pidiendo dinero, no las estamos arreglando apenas, y eso es más de lo que merecemos. Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti.
Siempre lo estuve incluso. Si nunca lo dije, estoy orgulloso de tu panadería. Estoy orgulloso de tu esposo. Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, a pesar de todo lo que no te dimos merecía. Mejores padres, lo siento. Nos tuviste a nosotros en su lugar, papá. Leí la carta 3 veces, luego lloré, no de dolor, sino de algo más difícil de nombrar duelo tal vez. Por la relación que nunca tuvimos alivio de que en algún lugar de alguna pequeña manera, finalmente me vio. Mateo me encontró en la cocina carta en mano. ¿Buenas noticias o malas? Ninguna, solo la verdad finalmente. No respondí, no todavía, tal vez algún día. Por ahora guardé la carta en el cajón de mi escritorio y fui a ver a Lely. Algunas puertas permanecen cerradas, otras permanecen entreabiertas y eso está bien. También, si soy honesta, y he tratado de ser honesta con ustedes todo este tiempo. No creo que mi madre sea malvada, creo que está rota. Creció pobre, hija de inmigrantes que trabajaban 3 trabajos cada uno y aún así no podían pagar la calefacción en invierno. Ese tipo de infancia deja cicatrices. Ella se abrió camino hacia la clase media y pasó el resto de su vida aterrorizada de volver atrás. Isabela, hermosa, encantadora, socialmente elegante, representaba todo lo que mi madre deseaba haber sido yo, representaba todo lo que ella estaba tratando de escapar, manos prácticas y sencillas, siempre cubiertas de harina. No se trataba de amar más a Isabela, se trataba de amarse menos a sí misma y verme como un espejo que no quería enfrentar. Eso excusa lo que hizo, no lo explica tal vez. Mi padre eligió la paz sobre la justicia. La comodidad sobre el coraje. No era malicioso, solo débil, y la debilidad a su manera puede herir tan profundamente como la crueldad. No les cuento esto para que sientan lástima por ellos, se los cuento porque entender no es lo mismo que perdonar, y creo que es importante conocer la diferencia. Así que aquí está lo que he aprendido. Por lo que valga, el amor con condiciones no es amor, es comercio. Establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Y la familia que construyes puede ser tan real como la familia en la que naces, a veces más real. Si eres el cajero automático de alguien, si siempre estás dando y nunca recibiendo. Si estás parada en un vestido de novia preguntándote por qué tus padres no están allí. Escúchame, no estás rota, no eres egoísta. Solo estás viendo finalmente con claridad. Gracias por quedarse conmigo a través de esta historia. Si tocó algo en ustedes, dejen un corazón en los comentarios o compartan su propia experiencia.